No. Ay, Dios. Eso es lo malo que luego nos está sacando cada rato. No sé si ya puse a todos. Rubén, siempre pensé que era Raúl. Por eso les digo que se pongan su nombre. Bueno, ahí se van uniendo, ¿no? Porque ya está la grabación. Entonces, ¿qué les decía? Sí, cómo llegamos a las mazorcas, a los elototes que tenemos, pues fue por una selección artificial en donde las mazorcas más grandes eran las que nosotros, o nuestros antepasados más bien dicho, cultivaban, los aztecas y también las otras culturas precolombinas aquí en México. Y las chiquitas pues las tiraban, no las querían. Entonces, ¿qué fue pasando? Las chiquitas se fueron extinguiendo y las grandotas son las que ahorita permanecen hasta el día de hoy. Sí hay mazorquitas todavía chiquitas, yo he visto y me digo, wow, son así bien chiquititas. Qué interesante. En fin, es otra historia. Entonces, esto es lo que les decía, se hacían las cruzas de individuos con características deseables. Por ejemplo, los caballos, si yo tenía mi caballo que era ganador y que corría bien rápido y bien aguantador, pues obviamente un momento de estos iba a morir, pero antes de que se muriera, pues yo lo reproducía para que sus hijos nacieran más o menos igual a él. Entonces, por eso hay esos caballos de pura sangre que son sangre de campeones, pues porque su papá y su mamá son campeones, los reproducen y vuelven a tener hijos, presumiblemente que llegarán a ser campeones igual. Bueno, obviamente con más posibilidades que otros caballos que no tienen esa carga genética. Aunque como les decía, la epigenética ya está jugando ahí un valor muy importante que puede hacer que un caballo que no tenía las características genéticas naturales, es decir, que su padre y madre puede ser que no sean campeones, un caballo que se esfuerza podría llegar a ser un campeón. Es Esa lo es, mismo que en los gallos, ¿no, profe? ¿perdón? Es lo mismo que en los gallos, ¿no? Exactamente, exactamente. También pasa eso con los gallos. Ya ves que le ponen que hay unos gallos de pelea que los crían específicamente para pelear, o las gallinas también que las crían específicamente para poner huevos. Entonces, es lo mismo. Eso es como lo que se llamaba la selección artificial, eh, eligiendo características que a mí me gustaban. ¿No? Y esto de ovistas y espermistas, eran dos teorías interesantes o dos teorías muy tontas al día de hoy. Que la primera de ovistas decía que todos los seres vivos veníamos del huevo. Ya lo vimos que pues eso no es cierto, pero bueno, pensaban así en la antigüedad, la ciencia no siempre ha sido, no, de hecho la ciencia se equivoca muchas veces, en esta vez, pues ellos pensaban que todos veníamos de un huevo, nada más que el huevo estaba en el vientre de la mujer y pues se iba desarrollando el bebé, ¿no? A partir del óvulo, por eso se le puso luego óvulo, pero bueno, obviamente pues eso no es cierto. Pero del otro lado vimos a los espermistas que decían que el ser humano venía contenido en el espermatozoide, o sea que había un pequeño ser humano adentro del espermatozoide que iba con la colita y llegaba al óvulo y el óvulo nada más le daba de comer y crecía. O sea, esto le daba la como que tú venías o de tu mamá por un huevo, que toda tu información, que tú estabas dentro del huevo de tu mamá, pero en una cosita chiquitita, o que todo tu ser venía de tu papá, de tu, pues del esperma. Pero luego se descubrió, obviamente, que esto era completamente falso, que era una combinación, más bien que es una combinación de los dos progenitores al 50 al 50. Bien. Ahora, en 1859
Ustedes ya saben, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, en el que postula la teoría de que ciertos animales tienen un ancestro común, que simplemente se van diferenciando o van evolucionando de acuerdo a sus necesidades. Y eso es algo que la epigenética en cierta forma está respaldando, en cierta forma. Porque sí, ¿verdad? Si tú como pájaro te vas a un lugar donde hay puro mar y necesitas pescar para comer, pues obviamente tu pico, necesitas un pico, no sé, más largo y más rápido para cazar las presas. Pero si te vas a un lugar de la playa donde comes puras nueces, pues necesitas un pico grueso para romper las nueces. Eso es simplemente lo que él dice y llamó la mentada o su famosa teoría de la selección natural, que de acuerdo a lo natural, de acuerdo a tu medio, de acuerdo al fenotipo, se va modificando tu información genética, él dice eso, y tu descendencia va naciendo ya como diferenciada un poco de tus ancestros. Esto yo como científico les digo que en parte tiene razón y en parte no tiene razón. Pero bueno, vamos a verlo un poco más a fondo en evolución. Muy interesante. Bueno. Y ahora con el padre de la genética, que es Gregorio Mendel. Ajá. Ese ya lo vieron, ¿no? ¿Alguien me puede decir algo de Gregorio Mendel? Lo vieron en Biología 1, o por lo menos yo sí lo vi. No sé por qué no le hicieron santo, pero muy, muy inteligente. Este monje agustino. Que bueno, ahí en su monasterio él empezó a hacer algunos experimentos con unos guisantes que daban una florecita blanca, otros daban su florecita morada, y empezó a hacer cruzas y se empezó a dar cuenta, pues, de las leyes de la genética, pues, en plantas que también juegan su papel muy importante en los humanos, ya que, bueno, ustedes ven, si sus guisantes tienen flor, pues obviamente son reproducción sexual muy parecida, bueno, no muy parecida, pero parecida a los humanos en el ámbito genético. Uy, ¿Alguien quería decir algo? Ajá. Bueno. Bases cromosómicas de la herencia. Bueno, esto es solamente un poco de historia. Sutton en 1902, desarrolla la teoría de la herencia por medio de los cromosomas o los cuerpos coloreados, como se le llaman. Acuérdense que nosotros como humanos tenemos 24 pares de cromosomas, donde los dos últimos determinan nuestro sexo, nuestra sexualidad. Ya lo saben, aquí están pues dibujados cada uno de los pares de cromosomas. Se les llama diploides porque son dos cada uno. Y a las células que solamente tienen X y Y, como son los espermatozoides y los óvulos, se les llama células haploides porque en estos dos tienen una sola pareja de cromosomas, ¿no? El cromosoma X y cromosoma Y. Ya saben, ¿no? XX se desarrolla en femenino y XY, como en este caso, se desarrolla en masculino. 24, 23 pares de cromosomas. Sí, son 23, perdón. 1905, Patterson establece la palabra genética para los estudios respecto a la herencia y a los cromosomas. Bueno, el ADN como molécula que conforma los cromosomas y es responsable de la herencia. Ya saben, pues, el ADN son esas cadenas de cromosomas. Son tremendamente muchísima información. Este señor Mischers, no sé cómo se pronuncia, identifica el ADN. Griffin, en 1928,
el ADN de bacterias virulentas transmite el carácter a bacterias no virulentas. Es decir, que se transmiten los virus o el ADN de virus de bacterias no infectadas a bacterias infectadas. Eso lo vamos a ver más en virus. Y Hershey y Chase confirma que el ADN como una molécula de herencia. Y los más importantes aquí son Watson y Crick en 1953, que ellos proponen el modelo de la doble hélice del ADN, que estuvieron correcto, que ya todos conocemos, es este, ¿no? Como esa escalera de caracol que caracteriza las cadenas de ADN. Uh-huh. Bien. Vemos aquí este pequeño dibujo, esquema, donde vemos, bueno, un organismo, ya sea cualquiera como el ser humano, está constituido por células, muchísimas células. En cada célula tiene un núcleo. Cada núcleo tiene cromosomas. Cada cromosoma, ese pedacito negro, esa cosita negra, por así decirlo, son los genes. No está exactamente delimitado un gen del otro, pero más o menos es ese sectorcito del cromosoma, es un gen. Y cada gen está constituido por varias cadenas de ADN. Entonces, tremendo, es muchísima la información que contienen el ADN. Uh-huh. Bueno, ya habíamos visto eso de las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. Y su función es obviamente como dar los planos de una casa, pero para construir un cuerpo y luego también para el comportamiento de ciertas actividades físicas. Muy interesante. Entonces, tu información de todo tu ser está en cada una de tus células. Si yo quisiera hacer un clon tuyo, nada más necesito un pelo, una muestra de hasta de orina o de cualquier cosa donde haya un poquito de tus células para de ahí poder obtener tu ADN y poder clonar exactamente una persona con tus mismas características. Es interesante esto porque también ya en el futuro, si alguien que, por ejemplo, posea un poquito de tu sangre que te la haya sacado por un supuesto examen de sangre, pues podría clonarte y podría tener toda tu información de tus enfermedades y de tus orígenes con estudiando tu ADN. Pero bueno. Ahora, este es un pequeño detalle, gran detalle, la interpretación de la información contenida en los genomas. Súper, ultra, mega difícil. Estamos hablando que es, como aquí en el dibujo, un rompecabezas de miles, de millones, de trillones, de muchísimas piezas. Aunque nosotros en la actualidad ya hemos podido descifrar el código genético, todavía no sabemos específicamente para qué cosa sirve cada gen. Obviamente en el futuro, si se puede de una vez interpretar cada parte de la información genética, podríamos decir, no, pues que yo quiero hijos güeritos, altos y sin enfermedades, y podríamos hasta diseñar tu código genético, implantárselo a una célula y que creciera a partir de eso un nuevo ser, pues completamente sano. Incluso habrían cosas como, por ejemplo, el cáncer sería erradicado, pero cosas como el envejecimiento vienen escritas en nuestro ADN. Nuestro ADN tiene como una especie de relojito, y me gusta ver eso como un reloj biológico, que cuenta cuántas veces se han dividido tus células. Y cuando llega un cierto número de veces, entonces empieza un proceso de degeneración y muerte celular que hace que pues tú envejezas, que empecemos a envejecer. Es interesante, ¿no? Entonces, nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo código de ADN nos hace envejecer a cierta edad, igual que a cierta edad entras a la adolescencia, igual que a cierta edad maduras, igual a cierta edad vas en un proceso de muerte. Ajá.
por más de que te cuides, por más de que comas sano, pues algún día tu mismo cuerpo va a decir, ya no más, ya no más. Es interesante, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve conocer el genoma de una especie? De hecho, ya se los adelanté un poco. Pues busca la información de mi gen favorito, pues como les decía, yo quiero saber dónde está el gen de ojos azules porque quiero que mis hijos sean puros ojos azules, pues lo busco, lo modifico y ya pongo ahí ojos azules. Información de ARNM alternativos, esto es un poquito más avanzado, pero también tiene que ver con el la expresión genética de ciertos rasgos. Por ejemplo, que le dijo una vez, según dicen, es una leyenda urbana que una vez Marilyn Monroe le dijo a Albert Einstein que deberían tener un hijo. Y le dijo a Albert Einstein, ¿por qué? Y le dijo ella, es que si tuviéramos un hijo, nuestro hijo tuviera mi hermosura y su inteligencia, entonces sería un hijo wow. Y Albert Einstein dicen que se rió y le dijo, pues me temo que el experimento nos saldría al revés. ¿Qué tal si sale con mi físico y con su inteligencia? Pues, entonces, aquí sería pues ya seleccionar qué genes se van a expresar y poder decir, ah, quiero que mi hijo sea así. Imagínense. Y disponibilidad de mutantes, esto también es interesante, les hablaba, por ejemplo, también que los ojos azules es una mutación, pero obviamente, generalmente, el 99.99999% de las veces, una mutación es algo terrible, tremendamente malo. Entonces, sería como evitar esas mutaciones. No recuerdo si vamos a ver eso, creo que sí. Bueno, ahora ya estamos en la era postgenómica, podríamos llamarlo de alguna forma, en el que ya hay un análisis global de los genomas, es decir, en todo el mundo se está analizando el genoma humano para buscar lo que les decía, dónde puedo modificarlo para quitar enfermedades o para ponerle mejoras, por así decirlo, con muchas comillas, a nuestro mismo cuerpo. Bueno, eso de transcriptomas, proteomas y secuencias no codificables ya son un poco más de la biología molecular. Hay un resurgimiento de las técnicas de microscopía con avance de la óptica y los métodos modernos de análisis genético. Es decir, que hay nuevas técnicas que nos permiten ver el genoma y su comportamiento. Pero obviamente también hay muchas controversias sobre la clonación humana y de animales, plantas y semillas genéticamente modificadas y de las llamadas células madre. Por ejemplo, yo como ingeniero biomédico, una de mis ideas personales, bueno, no es que sea personal, muchos ingenieros biomédicos pensamos en lo mismo. Por ejemplo, de que un muchacho esté enfermo de los riñones. Alguien de ustedes, haga de cuenta. Y yo como ingeniero biomédico, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacer unos riñones artificiales es algo tremendamente difícil, pero podría yo agarrar las células, una muestra de tus células y genéticamente cultivar o clonar otros riñones completamente nuevos y ya nomás te los trasplanto. El problema es obviamente las implicaciones éticas que eso conlleva. Porque bueno, generalmente ahorita para nada tenemos la tecnología para decir, estas células se van a convertir específicamente en riñones. Lo que podemos hacer ahorita, entre comillas, es clonar otro ser humano igual a ti y a ese ser humano darle material y sacarle los riñones y ponértelos a ti. Entonces eso sería pues una gran controversia ética, ¿no? ¿Qué derechos tiene el clon y qué derechos no tiene? ¿Qué derecho tengo yo de matarlo por quitarle los órganos y ponérmelos a mí? Ha habido casos también en el que niños enfermos, sus padres deciden tener hermanos que les sirven de repuestos en órganos, sangre y tejidos para sus hermanos enfermos. Muy interesante eso. Hay una película que habla de eso, pero no recuerdo el nombre. Ajá. Y bueno, eh,
en las tecnologías biogenéticas o biómicas, ajá, requieren del análisis bioinformático, que también ahorita ya tenemos mucho desarrollo en software que puede ayudarnos a entender un poco más la información genética que habíamos hablado. Es muchísima para que uno solo la pueda estar codificando. Uh-huh. Bueno, organismos modelo para la genética y biología molecular. Utilizamos para diferentes experimentos algunos plantas y animales que son un poco más controlables. La mosca de la fruta muy utilizada, el paramecio, que es el que está ahí en azul. Estos rojos me parecen que son protozoarios. Y algo que también se utiliza mucho son estas ratitas de laboratorio. Me acuerdo que el nombre científico Mus musculus, porque tenemos o más o menos controlamos su fenotipo. Al criarlas de la misma forma podemos tener una rata que está sana y una rata que con el mismo fenotipo, pero que por ejemplo le inyectamos una enfermedad y vemos qué pasa, ¿no? Hay cierta disponibilidad de mutantes. Bueno, el ciclo de vida es corto, podemos ver desde el nacimiento a muerte, por ejemplo en las moscas, y conocemos completamente su genoma secuenciado. En pues por ejemplo, yo en la universidad sí trabajé con el genoma secuenciado de la rata esta de laboratorio. Muy complicado, por cierto, pero bueno, es otra historia. Uh-huh. No sé si tengan dudas, alguna pregunta. No los veo, entonces no sé cómo va todo. Uh-huh. Todo ¿Sí? bien. Ok. Entonces vamos a ver un poquito de aplicaciones de la genética y la biología molecular. No sé si han visto esta película, está muy divertida. Se llama Jojo Rabbit, sí. Y hay una... ¿Ah? Es la de Hitler, ¿no? O algo así, que sale Ajá. Hitler. Jojo Rabbit se llama. Si no, veanla, está divertida, nomás para que se relajen un poco. Pero sí hay como ciertas sátiras, ¿no? Como ciertas burlas. Y una de estas burlas es esto, a que los nazis sí experimentaron mucho con la genética y querían llegar a clonar su raza aria y perfecta. Y hay un momento en que voltean y tienen ahí un montón de clones y ahí están los niños clonados, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si llegaron a clonar, pero bueno, esa es otra historia. Creo que no. Caray, ya no me acuerdo por qué puse esto. Bueno, sí, pues tú, como les decía. Sí, ya. Aplicaciones. Bueno, podemos llegar a tener ovejas con más lana mediante la manipulación de sus genes. Podemos también llegar a tener plantas que puedan resistir el estrés y las plagas, que pues sean más grandes, que sean más deliciosas, que necesiten menos agua, que necesiten menos espacio, pero eso también obviamente va a traer ciertas implicaciones bioéticas. Y no sé si han escuchado el término de los transgénicos, ya lo vieron en Biología 1, me parece también, que mucha gente desconfía mucho de la carne transgénica o de las plantas transgénicas, que porque si te la comes te vas a morir y que te va a modificar tu genoma. No necesariamente no va a afectar tus propios genes, tal vez te afecte de otras formas, pero bueno, ahí sí como que hay todavía, no sabemos exactamente los alcances de la manipulación genética en plantas y animales. En un futuro seguramente sí, y en muchos nos podremos arrepentir de lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, decían que Kentucky Fried Chicken criaba pollos genéticamente modificados que nada más eran pura panza y patas y alas y ya sin cabeza, nada, ni plumas. Pero no, eso es ciencia ficción. Todavía no llegamos a eso. Para aplicaciones en medicina, obviamente es uno de mis campos favoritísimos.
para el estudio de enfermedades dadas principalmente por defectos genéticos, productos de medicamentos, que puede haber ahora medicamentos, de hecho ya hay medicamentos específicamente para las personas. Hay diseño de medicamentos para ciertas personas. O sea, obviamente eso te va a hacer un efecto mucho mejor a ti y no te va a causar daños. Pero para eso, pues tienen que ver un estudio de tu genoma y de acuerdo a tu genoma y a tus necesidades, diseñan un medicamento. Diagnóstico clínico, es decir, desde antes de nacer, ahorita lo vamos a ver también un poquito más, pueden ver qué enfermedades tienes. Terapia génica se refiere ahora sí a la manipulación de tus propios genes por diferentes técnicas que te ayuden a, por ejemplo, una enfermedad muy famosa que muchas veces tiene que ver con los genes o con la expresión génica es la diabetes. Imagínate que una persona que está diabética, un niño diabético que tiene diabetes juvenil, la más peligrosa, le puedan hacer una terapia génica que pueda hacer que sus genes se expresen de una manera diferente de tal forma que ya no presente los síntomas de diabetes. O muchas personas también son gorditas por problemas genéticos. Imagínate, por problemas en la expresión genética. Imagínate que te pudieran dar una medicina que hiciera que tus genes se comportaran de otra forma, que al rato no importara lo que comieras, lo que sea, la comida chatarra que quisieras, y estuvieras bien esbelto y bien cuadradito, como si fueras todos los días 6 horas al gym. Imagínate, algún día podríamos llegar a eso, ¿eh? ¿Quién sabe si nos toca? Yo creo que no. Patrones hereditarios, bueno, pues es obvio qué cosas heredamos de qué padre. Y obvio, esto sí está muy difundido, la prueba de paternidad para ver y comprobar si son padres de los niños, ¿no? Vemos aquí el ejemplo de los medicamentos, la manipulación génica de las células, inyección de ciertos compuestos, ingesta de algunas suplementos alimenticios que ayudan a tu expresión génica, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí un niño tal vez muriendo. En criminalística, ahorita está muy dado esto de criminalística, está chido. Obviamente huella dactilar, mediante las pruebas de genéticas. Por ejemplo, hay una leyenda urbana que habla de que hubieron unos asesinos muy famosos. No sé qué hasta qué punto sea real, me la contaron una vez. Hicieron su crimen perfecto, mataron, hicieron ahí todo. Y como eran unos expertos así en medicina o no sé en qué, hicieron su despapalle y no dejaron ni una sola prueba para los forenses. Ninguna huella dactilar, nada, todo muy limpio. Pero al último a uno se le ocurrió, de tonto, estaba mascando un chicle, lo tiró por ahí. Y tómala que encontraron el chicle y por medio de las células que dejó en el chicle, pudieron detectar su código genético y encontraron a los asesinos. Qué interesantes, ¿no? Obviamente también en pruebas de violaciones, por ejemplo, cuando analizan el esperma en la víctima o en alguna prenda o en algún lugar, pues también pueden encontrar su huella genética. O en sangre, cuando la víctima rasguña a su atacante, queda también células del atacante debajo de las uñas. Por eso les dicen también que no se bañen ni hagan nada cuando vayan a denunciar a un criminal. Bueno, aunque muchas de esas ya son cosas muy avanzadas que aquí en México todavía no tenemos, pero bueno, vamos para allá. Y bueno, les hablaba también de estas enfermedades hereditarias que podemos detección de enfermedades genéticas y determinación del sexo durante el embarazo. A veces el niño o la niña no se deja ver si es niño o niña, pues puedes determinar genéticamente con una muestra del líquido de la placenta, tomas las células del niño y puedes ver su información genética. ¿Por qué? Bueno, muchas veces
También, no recuerdo si eso viene en el temario de esta semana, pero hay mutaciones, hay desórdenes genéticos, por ejemplo, el llamado hermafroditismo primario. No sé si ustedes lo han escuchado. Es una persona que nace con los dos órganos sexuales, un niño. Ay Dios, ya se me va a acabar el tiempo. Voy a ir más rápido. Entonces, ¿cómo determinas cuál es su sexo? Si tiene los dos órganos sexuales y no sabes cómo crearlo, pues obviamente. Entonces, lo que haces, pues, es por medio de la genética, puedes ver ya qué genes tiene y a dónde se va a diferenciar. Ajá. Y a veces hay enfermedades muy graves en un feto que se prefiere, pues ahora sí que interrumpir el embarazo porque el feto no es viable. Eso es otra cosa también. De hecho, ya vamos a terminar. Terapia génica, también habíamos visto eso, ¿no? Que por medio de la manipulación de tus genes vamos a tratar de arreglar alguna enfermedad. Vamos a ir más rápido. Bueno, esto con RNA interferente. Tendría que explicarles un poco más del RNA. Creo que ya lo vieron. Sí, ya lo vieron en Biología 1. Es introducir RNA por medio de virus sintéticos que ayuden a modificar tu mismo ADN en ciertas zonas donde tengas alguna enfermedad. Es otra historia, muy interesante también. Y bueno, vemos rápidamente una línea del tiempo sobre el desarrollo de la genética. Como vemos, todavía tenemos mucho que desarrollar. Si a ustedes les gusta esto de la genética o la medicina, pues bienvenidos. Está muy chido, la verdad. Es muy, muy interesante, pero obviamente requiere mucho esfuerzo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas que se me estaban olvidando también, algunos conceptos. Alelo es cada una de las alternativas que determina un gen. Cada una posee diferentes secuencias codificantes únicas y que puede o no manifestar. Es decir, el alelo en un gen es, por ejemplo, que tu mamá tenga el pelo güero y tu papá tenga el pelo negro. Entonces, ese alelo es diferente, ¿no? En cada uno. Si me entienden, esa partecita del gen se representa con A mayúscula cuando el alelo es dominante y se representa con A minúscula cuando el alelo es recesivo. Y hablando de eso, pues vamos a definirlo rápidamente. Bueno, aquí vemos también, ¿no? Cómo se traspasa un alelo de enfermedad de los padres a los hijos. Y si ven, el alelo de enfermedad es el que se ve menos coloreado. Se juntan los padres, sale un hijo sano, un hijo portador pero no enfermo, otro hijo portador pero no enfermo de dos padres portadores. La probabilidad es que el cuarto hijo, salga enfermo. Esas son parte de las leyes de la genética. Los fenotipos, entonces, sí los habíamos dicho, ¿no? Perdón, el gen dominante y el gen recesivo. El gen dominante se refiere a un gen que se te va a heredar tan fuerte que va sobre el otro gen de tu otra familia. Por ejemplo, yo he visto muchas familias, conozco una familia de amigos, que todos se parecen, son igualitos, la misma cara, la misma nariz, así, la misma vocecilla. Y dices, caray, todos son hermanos, y no, son primos, son tíos, son abuelos. Y son familias que se parecen un montón entre sí. ¿Por qué? Porque hay un gen muy fuerte de alguno de los abuelos que está dominando toda la descendencia. Entonces, no sé si les ha tocado ver así gente que son muy parecidos entre la familia, pero muy, muy parecidos. ¿Por qué? Porque hay un gen dominante que no importa que la hija vaya y se case con otro chico de otra familia, su gen dominante sigue ahí y sus hijos se parecen mucho a la familia de la madre. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una enfermedad también fenotípica que afecta a los niños, que se da también por un gen recesivo en este caso, pero que es transportado por la madre. Es interesante cómo las madres son portadoras de esta enfermedad que se aloja en uno de los genes X y al pasarlo a sus hijos varones, si se lo pasan, el niño varón tiene unos problemas tremendos porque se va
se va desgastando. Es como si se fuera comiendo las células nerviosas. Entonces, son cosas, como ven, este niño ya no puede respirar ni comer por sí solo, no puede moverse, etcétera, etcétera. Ajá. Homocigoto y heterocigoto. Nada más recordar eso. Cuando los dos alelos, acuérdense que una parte del cromosoma viene del padre y otra parte, el 50%, viene de la madre. Entonces, cuando tu alelo, tanto de padre y de madre, son iguales, se le va a llamar homocigótico. Y cuando tus alelos del padre y de madre son diferentes, se le llama heterocigótico. Nada más ahorita no vamos a ver tanto eso, pero bueno. Esto influye mucho en las enfermedades. Como les decía, en la enfermedad de este niño, el alelo es transportado por la madre y se aloja en el gen X, en el gen Y, en el X, sí, en el X, porque es el que, ya ven que los niños tenemos XY, una sola X, entonces se traspasa y es un alelo enfermo de esta enfermedad. Y pues sale un niño mal. Es un alelo heterocigótico, por cierto. Aquí hay un poquito más sobre el homocigótico y el heterocigótico. Nada más recordar eso, que cuando son iguales es homocigótico y diferente es heterocigótico. Por ejemplo, si tus dos padres tienen el pelo güero, el gen obviamente va a ser de tener pelo güero y vas a ser un homocigótico. Pero si tienes un padre con pelo güero y otro padre con pelo naranja, rojo, perdón, pues vas a tener dos alelos diferentes del gen del color de pelo. Obviamente aquí va a depender de cuál alelo es el dominante y cuál es el recesivo. Va a salir el niño o la niña. Ajá. Muy interesante todo eso. Vemos casos interesantes como estos, ¿no? Donde el niño pues es morenito, pero sus dos padres tienen el gen de ojos azules, homocigótico, y a fuerzas, aunque tenga la piel oscura, va a tener los ojos azules, ¿no? Igual que esta niña. Y es asiática. Y heterocigóticos generalmente se dan estas mutaciones. Como este niño tiene una enfermedad, no recuerdo ahorita, heterocigótica. Ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que nacen ciegos, es algo muy triste. Y pues, es para una mutación de ahí de parte de los padres. También se da mucho esto el caso del cáncer, cuando hay hay un gen recesivo, un gen supresor del cáncer. No es cierto, ese es un caso homocigótico. Cuando los dos padres le pueden heredar la falta del gen supresor del cáncer al niño y el niño nace sin el gen supresor del cáncer o con una deformación en el mismo y de hecho no puede, va a desarrollar sí o sí el cáncer. Son cosas también tristes. Voy a pasar rápidamente. Ya terminamos, fin. ¿Alguna duda? Bueno, aquí se ven, ¿no? Me gustaron estas fotos porque la derecha es el papá. Creo que son niños estos dos, o niño y niña. Es niño y niña, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero estas dos sí son niñas. La madre y la hija, y vean cómo su fenotipo, sus genes dominantes hacen que se parezca, que sea casi idéntica a la madre, mira. Y aquí también como este es niño, la niña, pero están sus genes dominando los genes del padre y hace que se parezcan mucho al padre. Entonces, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. No. Sí. ¿Sí? Ya está su tarea ahí en Classroom también. Pues ya se las enseñé. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues nos despedimos porque ya nos están cortando la luz. Dale, profe. Ajá. Adiós. Adiós. Dale pues, adiós, pórtese bien, coma bien y todo eso, haga ejercicio, cuídese del coronavirus o algo así. Bueno.
Ya lo voy a cortar yo. Sale pues. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.